De hablar de educación inclusiva supone abordar muchas variables, muchos ámbitos e intervenciones. Esta tarde tengo el gusto de presentar a unas personas con las que llevo muchos años trabajando, compartiendo experiencias, vivencias, investigaciones, intervenciones, es decir, que llevamos muchos años trabajando. Tengo que justificar la no ausencia del doctor Huber, que ha tenido, lo explicará mejor el doctor Samuel, ha tenido lamentablemente un accidente y lo han operado de una pierna o la rótula o menisco y por lo tanto no puede estar aquí presente. Sin embargo, trabajar en equipo, trabajar en grupos de investigación permite que cuando una persona o dos personas no pueden estar, pueden intervenir perfectamente cualquier otro miembro del grupo. Samuel Gento, que es una persona que conocéis, muchos de los que estáis aquí presentes, es catedrático él estuvo catedrático en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ahora está de profesor emérito en la Universidad Camilo José Cela. Es doctor honoris causa de la Universidad de Riga. Es una persona que conoce muy bien todo el mundo, no solamente universitario, sino el no universitario. Él empezó, me parece que de maestro, yo como hablo siempre sin leer, empezó de maestro y ha sido también inspector de educación. Yo cuando estuve trabajando en la UNED le conocí en el máster de tratamiento educativo de la diversidad, que es un máster interuniversitario, es internacional y además pues, es uno de los que más fueron difíciles en los tiempos iniciales, pero es un máster de gran calidad y gran demanda por parte del alumnado. Como os decía, es una persona que conoce muy bien el mundo no universitario y el universitario. Y desde todas las facetas, es decir, la faceta de la gestión y también de la acción. En la universidad, como os decía, pues yo tengo aquí, bueno, pues un currículum y es el resumido amplísimo. Ha sido consejero del Consejo Escolar de Educación del Estado. Ha estado trabajando y sigue haciéndolo con diversas universidades de Letonia, de Estados Unidos, en Latinoamérica, pues especialmente en Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Venezuela, entre otros países. Y bueno, pues quizá una de las facetas que quisiera destacar en estos momentos es el presidente de la Asociación Europea de Liderazgo y Calidad de la Educación. También organiza, la semana pasada estuvo organizando también jornadas, bueno, que es una persona, no me voy a extender, ya sabéis que las presentaciones pues hay que hacer un perfil, pero que creo que es una de las personas que en el tema de liderazgo y calidad de la educación es de las más conocidas y con más prestigio, no solamente en nuestro país, sino también en Europa y Latinoamérica. También nos acompaña Raúl González Fernández, que es un compañero de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que compartimos algunas asignaturas, yo como tutor aquí y él como profesor en Madrid, y que es también maestro. Él está ejerciendo como maestro de educación infantil en un colegio de Madrid, pero además es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Él lleva el tema también, está trabajando en el máster de atención a la diversidad. Bueno, yo resumo mucho, es tratamiento educativo de la diversidad, pero yo voy en esto de los nombres, los acorto mucho.
Bueno, pues es una persona con la que también estamos haciendo muchas investigaciones, publicaciones, comunicaciones en congresos y, bueno, parece que es muy joven, pero eso no quita que tenga mucha experiencia y conocimiento en el tema que vamos a tratar hoy. Por lo tanto, yo creo que hoy sí vamos a tener la posibilidad de abrir un debate si fuera preciso, y creo que sería importante cederles ya la palabra. Vamos a empezar y después pues estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, duda, aclaración que sea oportuna. Don Samuel. Sí. Bien, muchas gracias, doctora Mares. Bueno, como somos colegas, compañeros, y a través de esa circunstancia hemos llegado a ser amigos, pues efectivamente, doctora Ascensión Palomares no tiene inconveniente en ensalzar mi modesta figura. Bueno, es verdad que como ya acumulo años, pues efectivamente mi currículum va aumentando, ¿no? Y entonces, pues efectivamente he intervenido en distintas actividades, pero bueno, quizá lo mejor que me ha dado mi actividad profesional en distintas facetas ha sido la oportunidad de conocer a personas como Ascensión y como otras personas, y también como a Raúl, que es joven, y bueno, trabajar juntos con ellos y además llegar a ser amigos, como algunos más de los que están aquí sentados también. Vaya por delante mi agradecimiento a la Universidad de Castilla-La Mancha, una joven pero efectivamente prometedora universidad y además con muchas actividades, algunas de las cuales son responsabilidad de la doctora Palomares. De manera que muchas gracias a esta universidad por esta oportunidad que me brinda de estar aquí y, por supuesto, a los organizadores de este magnífico congreso. Espero que mi intervención no desmerezca de la brillantez de este congreso y, por supuesto, a Ascensión Palomares, que ha sido el elemento medular, junto a otras personas, en la organización de este congreso. Vaya también mi felicitación, porque yo creo que es una actividad de éxito. La prueba está en la audiencia que nos acompaña esta tarde. De verdad que felicitaciones por este magnífico evento. Como ya lo ha hecho la doctora Palomares, tengo que disculpar al doctor Günther Huber, que estaba ilusionado de venir aquí. Además, él habla español correctamente y la verdad es que le gusta este país y le gusta estar entre nosotros. Pero desafortunadamente ha tenido un percance, se rompió el menisco, lo han tenido que operar y entonces no ha podido venir. Pero bueno, tenemos la suerte de que lo va a sustituir el profesor Raúl González, que le gana en juventud. Aparte de otros méritos, que eso ya está por valorar por personas que tengan mejor criterio, pero en cualquier caso lo de la juventud es inevitable o es indudable. Bien, vamos a tratar de exponer algunas ideas fruto de nuestra reflexión, de nuestro trabajo y de algunas investigaciones sobre la temática que figura ahí en el título de esta conferencia: liderazgo educativo y rol del profesor en sociedades inclusivas. Yo suelo decir que el liderazgo, sobre todo en educación, es un tema emergente. Es decir, hay mucha literatura sobre el liderazgo, pero referido sobre todo al ámbito de la empresa, de la industria, ¿no? En educación es un tema relativamente reciente, pero sí está cobrando mucha fuerza. ¿Por qué necesitamos líderes en educación? Ahí planteo en ese esquema algunas de las causas. Por ejemplo, algunas evidencias de carácter negativo, algo que no está bien hecho y que efectivamente es una razón para promover el liderazgo. Una de ellas, la insuficiencia de marcos legislativos promotores de liderazgo. Es verdad que la última ley, no sabemos lo que va a durar,
efectivamente sí que introduce el término de liderazgo, pero la verdad es que no se ha abordado quizá con mucha intensidad. Las propias condiciones externas que afectan a profesionales de la educación y también a los profesores, como todos sabemos. En este momento nos encontramos en una fase de recesión económica y, por lo tanto, de encogimiento de los recursos materiales y también, quizá, la propia estructura organizativa. Instituciones, sobre todo las instituciones públicas, yo creo que siguen estando en crisis en cuanto a su estructura organizativa, como dicen algunos, el diseño estratégico. Bien, se ha producido un deterioro del liderazgo interno en los propios centros. Todos conocemos, a veces hemos vivido situaciones incluso a veces violentas, en las que la autoridad del profesor queda no ya en entredicho, sino maltratada. La supeditación a sectores no profesionales, que a veces parece que son los que tienen que decidir lo que hay que hacer en educación, cuando los que se han formado para ello pues son postergados. La pérdida del prestigio de los directores de los centros. Es bastante frecuente que en un centro nadie quiera ser director. En realidad, la pérdida de prestigio de los profesores, y lo sabemos, los profesores se quejan más de la pérdida de prestigio que la pérdida de masa salarial, como diría un sindicalista. Pero bueno, es así. El desprestigio de la inspección educativa y la incidencia de instancias que no tienen autoridad. Bueno, aparte de esas situaciones negativas, hay algunos elementos que parecen impulsar esto. El tema de la calidad de la educación, yo creo que es hoy un eslogan generalizado. Hace falta mejorar la calidad de la educación y, por lo tanto, las instituciones educativas, que es donde se produce la educación. La necesidad de autosatisfacción del profesorado es un tema fundamental al que nos vamos a referir. La mejora necesaria del clima relacional, que muchas veces se ha roto en las propias instituciones, y el nuevo rol del profesor que demandan los nuevos tiempos. Bien, algunas citas que avalan esta necesidad de liderazgo en educación, por ejemplo, esta, del año 2014, el Consejo sobre liderazgo educativo eficaz de la Unión Europea, dice que el liderazgo educativo eficaz es un factor fundamental para acuñar un ambiente general para la docencia y el aprendizaje. Lo dice la Unión Europea, la Comisión Europea. Hay un informe muy interesante, yo creo que medular, sobre el tema de la mejora del liderazgo escolar, escrito por varios autores. Uno de ellos, la primera, es española, no me acuerdo cómo se llama, pero es española, Beatriz Pont. Y ese informe, que tiene dos tomos, yo lo he visto en inglés, pero está también traducido en español, al español, dice que el liderazgo escolar es ahora una prioridad. Y no se refiere solamente a España, sino a la política educativa mundial. De manera que efectivamente es un tema de preocupación. En este mismo informe se dice que hay 3 recomendaciones que son necesarias para mejorar el liderazgo escolar. Una de ellas es redefinir las responsabilidades del liderazgo. Quizá tradicionalmente el liderazgo escolar a los directores, pero yo creo que hay mucho que hablar de los propios profesores y también de los alumnos, incluso de los padres. Hay que distribuir el liderazgo eficaz. Está muy de moda el hablar de uno de los tipos de liderazgo, que es el liderazgo distribuido o distributivo, es decir, que el director no es el único líder. Y desarrollar las habilidades, con perdón por esa falta de ortografía, para el liderazgo eficaz y hacer del liderazgo una profesión atractiva, es decir, que la gente se sienta atractiva tanto para ser director como para ser profesor. Bien, hoy presento ahí algunas evidencias empíricas de datos que hemos recogido. Unos cuestionarios que hemos aplicado sobre el liderazgo educativo, y concretamente ahí se refleja la muestra
de 3.320 cuestionarios de diferentes países. Uno de ellos, naturalmente, es el nuestro. También está México, cuantitativamente en segundo lugar, y otros países. ¿Qué aparece ahí en relación con el liderazgo? Consideramos, desde hace bastante tiempo, vengo reflexionando con otras personas y colegas sobre cuáles son los componentes de calidad de una institución educativa que aparecen ahí. La satisfacción de los estudiantes. No se trata de engañarlos, no se trata de regalarlos el aprobado, pero sí que estén contentos porque saben que lo que reciben es lo que les sirve y también porque no se les trata bien. Los valores como producto educativo. Hay una crítica muy fuerte sobre la restricción del currículum. Parece que solamente hay que enseñar matemáticas, ciencias y idioma. Una persona, un ser humano es mucho más que eso. La metodología, la satisfacción del personal. Los profesores también tienen derecho a estar contentos en el centro. Diseño de estrategia, la disponibilidad de recursos y el liderazgo educativo. Pues bien, vean que el liderazgo educativo, particularmente referido al director, es el componente que ha sido menos valorado. Esto efectivamente coincide con la literatura que existe, sobre todo la literatura referida a los directores o directivos. Efectivamente, el protagonista principal, aparte de los alumnos, en un aula es el profesor. Y, bueno, quizás la incidencia del director sobre los resultados quizás no sea tan significativa como cabía esperar, pero bueno, en todo caso, tiene una puntuación de 6,776 sobre un total de 1,9. Bien, vuelvo a ese informe por encargo de la OCDE, de esos tres autores que he citado anteriormente. Y en ese informe dice que hay 3 cambios que son prioritarios en la educación. Uno de ellos es la reducción de continuas reformas. Todos sabemos que tenemos una ley, hace poco tuvimos otra, quizá dentro de poco vayamos a tener otra, etcétera, 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 y esto es un verdadero lío, ¿no? Eso parece ser, según estos 3 autores y según la OCDE, hay que cambiarlo, no hay que hacer tanta reforma. Una, el replanteamiento del currículo. Hay muchas voces críticas sobre los informes de PISA, donde se evalúa lengua, matemáticas y ciencias. Punto. Está bien, pero eso es insuficiente. Y otro, tercer punto prioritario, es la redefinición del liderazgo. Que ahí queda el mensaje de este informe. Siguen diciendo que el liderazgo, me parece que esto ya lo había dicho antes, es una prioridad en la política educativa mundial. Bien, ¿y qué es un líder? Bueno, ahí he puesto una figura de una persona que seguramente habrá algunos que la reconocerán. Es una señora, ¿verdad? ¿Alguien la reconoce? ¿Tiene alguna idea de quién puede ser? No es la señora Thatcher, no. No es tampoco Angela Merkel. Es María Montessori, ¿verdad? Una mujer que efectivamente pues, ha hecho una gran labor por la educación, no solamente de Italia, sino también de todo el mundo. Bueno, pues, ¿qué es un líder? Un líder es un provocador de la energía de otras personas. Que esas personas deben actuar voluntariamente. Eso es lo contrario de un jefe que da órdenes. Objetivos que ellos se han autoestablecido y que lo hacen también de una forma eficiente y confortable. ¿Por qué no? Ya lo hemos dicho antes, los profesores tienen derecho también a ser felices. Y esa contribución debe repercutir en la dignificación de las personas, también en su contexto y en su entorno. Así entiendo yo el liderazgo. Algunos hablan de distintos tipos de liderazgo, por ejemplo el laissez-faire, por ejemplo el autoritario, y yo creo que eso no es un líder. Eso será un pseudo-líder, que tiene ciertas características, pero no las necesarias y suficientes. Bueno, ahí figura en ese esquema las dimensiones de un liderazgo. De un liderazgo vamos a referirlo al ámbito educativo. Pero conviene tener claro que en cierta medida esas dimensiones deben ser todas
las que aparezcan en un auténtico liderazgo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con figuras que han tenido un gran carisma, porque atraían a la gente, porque les inducían a actuación, pero a veces esa actuación ha sido su propia destrucción y a veces su propia muerte. Y eso no es un líder, aunque, evidentemente, una característica del líder es la atracción de otras personas, las personas que quieren estar con él o con ella porque se sienten a gusto. El liderazgo afectivo. Somos seres emocionales, ¿eh? Después de la contribución de Goleman y demás, lo de la inteligencia emocional y esas cosas, pero efectivamente somos seres emocionales. Necesitamos que nos traten bien. Hay una película muy bonita, que no sé si la habrán visto algunos, sobre el director de orquesta, donde se presentan dos tipos. Uno el auténtico liderazgo y otro el pseudo liderazgo. Son dos directores de orquesta que están ensayando con una orquesta de Polonia para hacerle un homenaje a un exiliado director de orquesta que vuelve. Y hay una escena preciosa que además es muy representativa. En un momento, una de las músicas se acerca al director que viene y le presenta su problema. Dice: lamento que yo no pueda tocar bien porque no puedo ensayar. En mi casa no tengo condiciones, no tengo sitio, no tengo una sala donde yo pueda. Tengo un niño pequeño y el único sitio donde yo puedo ensayar es en el váter, es en el retrete. Y el auténtico líder la escucha. Le dice: bueno, no te preocupes, tú haces lo que puedes y verás cómo poco a poco vas mejorando. Y el otro, por el contrario, le dice: quítate de ahí, ¿para qué le cuentas esto a este señor que no le interesa? Lo que le interesa que tú toques. Esa atención emocional es importante. El liderazgo anticipador, es decir, efectivamente prever lo que va a ocurrir. Alguno dice: bueno, pero el Espíritu Santo no viene todos los días. No, pero ¿verdad que si estudiamos tenemos más posibilidades de acertar? ¿Verdad que si observamos, verdad que si comparamos, verdad que si miramos, si preguntamos, tenemos más posibilidades de acertar? El liderazgo participativo. Este es un elemento medular. El liderazgo esencialmente no es el que consigue objetivos, sino el que hace que intervengan sus colaboradores para conseguir esos objetivos. Ese es, yo creo, que el aspecto fundamental del liderazgo. El liderazgo cultural, es decir, toda institución tiene o puede tener su propia identidad cultural, su insignia, sus modos de hacer, a lo mejor su himno, etcétera, etcétera. Y eso hay que cuidarlo, quizá hay que hacer que emerja, y el líder lo debe representar, lo debe personalizar. El liderazgo formativo. Todos sabemos que la formación está en todo. Tenemos que seguir aprendiendo. Yo procuro estudiar, aprendo poco, pero bueno, sí que estudio de vez en cuando puedo. Y finalmente el liderazgo administrativo, que bueno, quizá no es lo que tiene un mayor impacto sobre la calidad de la educación, pero que no tenemos más remedio que hacerlo. Bien, aquí establezco algunos rasgos de la dimensión profesional. ¿Qué debe hacer un líder profesional? Pues lograr metas y objetivos educativos. Y para eso en el cuestionario describimos hasta 10 identificadores o descriptores de lo que es esta dimensión. Pero bueno, ahí indico algunos de esos rasgos propios de esa dimensión. La dimensión carismática, el aseo y cuidado personal. No quiere decir que se lleve siempre corbata. Paul está muy elegante, pero no lleva corbata. Bueno, el optimismo, el entusiasmo, el sentido del humor es importante, el coraje, la autoridad profesional, todo eso atrae a la gente. La dimensión afectiva, tratar a todo el mundo con consideración, con respeto, con delicadeza, incluso, ¿por qué no?, con afecto y con cariño, ¿no? Reconocer el mérito de los colaboradores. Una cosa importante es proteger a los colaboradores de la crítica injusta. A veces, efectivamente, elementos, pueden ser internos o externos, arremeten contra alguien, ¿no? Y efectivamente el buen líder debe defenderlo. Bien, algunos de los rasgos, no voy a insistir en todos. La dimensión anticipadora.
la proactividad, tener un enfoque proactivo de pensar a ver cómo podemos mejorar, la previsión de necesidades, la creatividad en el planteamiento de soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la superación de la resistencia al cambio. Esto es importante, porque frecuentemente en los grupos aparecen gente, aparecen profesionales, colegas, que se oponen, a veces por sistema. Entonces, hay una técnica muy bonita, que es la del análisis de campo de fuerzas, en virtud de la cual, efectivamente, bueno, pues se puede llegar a tratar la oposición. No se trata de oponerse frontalmente, sino ver por qué se opone y a ver si efectivamente alguna de las contribuciones puede servir a mejorar la propuesta. Bien, la dimensión participativa, como he dicho antes, este es el elemento medular del liderazgo, la aceptación de las opiniones de los demás, incluso aun cuando a uno le lleven la contraria, siempre y cuando que se haga con el debido respeto, naturalmente. Bien, vamos un poquito deprisa. La dimensión cultural, como ya he dicho antes, efectivamente se trata de promover, defender y personalizar el perfil cultural de cada institución. Y la dimensión formativa, que nos alcanza a todos. Bueno, la dimensión administrativa es una dimensión que quizá no nos gusta tanto, pero que a veces hay que hacer. Algunos datos empíricos sobre cuestionarios que hemos recogido, en este caso de 1027 cuestionarios en el cual han participado distintos países. ¿Cuáles son las dimensiones que aparecen como más importantes? Pues, bueno, curiosamente, estos son datos empíricos, todavía provisionales, porque no son muchos cuestionarios, pero efectivamente, a juicio de los que han intervenido, que son directores, profesores, alumnos, padres, etcétera, la dimensión carismática aparece la más valorada, 7,66 sobre 9 puntos, seguida de la dimensión emocional, importante, la formativa, etcétera, etcétera, y la última, la dimensión cultural. Quizás sea importante destacar lo de la dimensión carismática y la dimensión afectiva. Aquí aparece un parangón entre la evidencia y la importancia. Los datos son todavía provisionales, pero quizá conviene destacar que hay una diferencia entre la importancia y la evidencia, lo que quiere decir que en buen enfoque de calidad todo se puede mejorar. Efectivamente, sin perjuicio que las valoraciones son más altas en relación con la importancia que con la evidencia, lo que quiere decir que podemos avanzar y mejorar. Bien, aquí esta es una aportación del profesor Gunther Huber, no es muy clara, pero hemos analizado 32 entrevistas de profesionales de distinto tipo, como he dicho antes, profesores, directores, alumnos, padres, etc. La mayoría son profesionales, ¿no? Y lo que se observa es una cosa que nos suscita efectivamente una reflexión, y es que la dimensión profesional, que aparece ahí con la M4, está directamente relacionada con la M5, que es la participativa. Es decir, aquí sí que se pone de manifiesto en ese análisis cualitativo que el elemento fundamental o la dimensión básica de un liderazgo es la promoción de la participación de los demás. Y aparece. Luego otras están ahí más unidas y hay dos que están muy separadas, por ejemplo la 3, que es la dimensión anticipadora, curiosamente, y la dimensión administrativa, que aparece abajo a rojo también. Bien, voy a ir muy deprisa para pasarle el flow, el micrófono a Raúl. En ese análisis de la valoración de los diferentes componentes, muy brevemente, aparece algún rasgo más valorado. ¿Qué es lo que los que han intervenido consideran como más importante para la dimensión carismática? ¿Qué es lo que más atrae de un líder? La higiene y aseo personal. O sea, la presencia física. ¿Qué es lo que más atrae de la dimensión emocional? ¿Qué se considera más importante? El reconocimiento de la dignidad de toda persona. En la dimensión anticipadora, proponer objetivos alcanzables y desafiantes. Hay que asumir retos que sean posibles.
la dimensión profesional, la intervención en planes y proyectos. El líder debe estar activo, poner e intervenir. La dimensión participativa, el otorgamiento de confianza y responsabilidad a los profesores. La formativa, la dedicación a la formación propia, sobre todo la propia. La administrativa, y la supervisión de documentos aparece como la más importante, curiosamente. Bueno, esto debe ser objeto de análisis. Y respecto a la evidencia, lo que se considera más importante es la vigilancia y cumplimiento de leyes y normas. Quizá en nuestro país el liderazgo, sobre todo el director, está demasiado cargado de elementos normativos administrativos. Bueno, yo creo que esto es el momento de pasarle el flow a... ¿No? Todavía no. Bueno, pues vamos a referirme un poco al liderazgo del profesor. Y ahora estoy acordando y justifico el error de las habilidades, porque es que en inglés abilities es sin H, perdón. Pero efectivamente es un error. Bueno, una cosa que a mí me preocupa recientemente bastante es la promoción del liderazgo, pero no del director o de los directivos, que también, sino sobre todo del profesor, que es la base de la educación. Ahí pongo una frase de un autor, que dice que después de los padres y los alumnos, los líderes más importantes son los profesores. Y ese informe relativamente reciente de la OCDE sobre creación de enseñanza efectiva y entornos de aprendizaje, dice que los sistemas educativos con mayor éxito en el mundo, porque esto es un informe internacional, son los que reúnen esas condiciones. Una, la eliminación de las diferencias entre los estudiantes. Aquí va a entrar el profesor Raúl, que nos va a hablar de diversidad, inclusión, etcétera, etcétera. Esto es un elemento importante. No sé si citar una anécdota presentó una conferencia una profesora de una universidad de Finlandia, que todos sabemos que ocupa los puestos más altos de los informes internacionales, aunque ha sido desbancada recientemente el primero. Pero bueno, esa profesora hablaba del sistema educativo en Finlandia. Y uno de los asistentes, que había allí, yo creo que como más de 1000, casi todos profesores universitarios, le pregunta: ¿puede usted decirme cuál es la base, cuál es la causa fundamental del éxito del sistema educativo en Finlandia? Y la profesora dijo: hombre, difícil, ¿no?, porque hay muchos elementos que intervienen en la calidad, pero quizás hay un elemento en el cual insistimos sobre todo y quizá pueda ser la base fundamental. Y es que cuando aparece un niño o una niña que tiene un problema, ahí es donde fundamentalmente atacamos y donde tratamos de mejorar o no ayudar. Yo creo que esta reflexión es importante. Otro principio es el de la autonomía de los centros, la que se habla mucho, pero yo creo que todavía hay mucho que hacer. Y la tercera, ojo al tema, la priorización en la remuneración de los profesores, el trato a los profesores. Debemos de pedir que nos suban el sueldo. Bien, en otro documento se habla de las opiniones de los estudiantes con respecto al bueno o al mal profesor. ¿Qué es un buen profesor? ¿Qué es un profesor que suscita la confianza de los alumnos? El que los trata con afecto. Yo suelo decir que el profesor puede sancionar, incluso castigar a un alumno, y esto vale para un padre. Pero lo que nunca puede dejar es de querer a ese niño o a esa niña. La competencia especializada, que sea alguien que domina su ámbito, no quiere decir que lo sepa todo. Bueno, sí, que tenga preparación. El respeto, la accesibilidad, que cualquiera que quiera hablar con él tenga la oportunidad de hacerlo, y la sinceridad, que no los engañe. Bueno, nuestra todavía ley de mejora de la calidad habla de las funciones del profesor, no me voy a referir a todas, pero sí insistir en un aspecto que sí que es importante, y es que las funciones a desempeñar deben hacerse con ese enfoque de la colaboración y trabajo en equipo. Ahí establezco una síntesis de las funciones básicas de un profesor en el momento actual, que son diseñar,
impulsar, orientar y acreditar. El profesor ya no es la única fuente de transmisión de conocimientos, pero sí es el promotor del aprendizaje. Bueno, alguna valoración de esas dimensiones del liderazgo del profesor. Aquí he contado con la colaboración del profesor Raúl González. ¿Qué consideran los que han intervenido como dimensión más importante de un profesor? La dimensión afectiva. Aquí sí que es la que tiene la máxima puntuación, seguida de la dimensión carismática, anticipadora, etcétera, etcétera. Obviamente la dimensión administrativa, la última. Pero los que han respondido, que no son muchos, pero bueno, son 500 y pico, consideran que la dimensión afectiva, el tratar bien a los alumnos, es lo más importante en relación con el liderazgo del profesor. Bien, y ahora yo creo que sí, que le toca el turno al profesor Raúl González. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha por haberme permitido participar en este congreso, felicitar a la doctora Ascensión Palomares y a todo su equipo por la brillante organización del congreso. Es evidente que no soy el profesor Günther Huber, todavía me quedan muchos danoninos que tomar para poder alcanzarle, pero bueno, espero representarlo de manera adecuada. Ha venido hablando el profesor Samuel Gento de calidad, la calidad en los sistemas educativos, diferentes elementos de calidad. Difícilmente podemos conseguir esa calidad sin una adecuada atención a la diversidad existente en los centros educativos. Atención a la diversidad de todo el alumnado y las peculiaridades del alumnado que tenemos en nuestras aulas es un elemento fundamental para conseguir. En este sentido, tenemos ahí el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona nace libre e igual en dignidad y en derechos. Por ello, toda persona tiene derecho a una educación, independientemente de cuáles sean sus propias características. La diversidad, digamos que es algo consustancial a todas las personas, pero es una peculiaridad individual de cada persona, tanto en la dotación o no de unas determinadas características como la intensidad de esas determinadas. Tenemos ahí un logo que hace referencia, o acuñado por el profesor Samuel Gento, que hace referencia al tratamiento educativo de la diversidad, del máster que él puso en marcha en la UNED. Puesto que todos somos diferentes, tenemos el derecho a recibir una atención educativa acorde a nuestras circunstancias. Estaríamos hablando ya del tratamiento educativo de la diversidad, que se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado, el acogimiento a toda persona en el contexto y situaciones en las que convive y se desarrolla con su grupo de iguales. Y, en segundo lugar, hay que darle un tratamiento educativo ajustado a sus propias características y potencialidades. Con estos dos elementos estamos poniendo ya en marcha el desarrollo inclusivo, el desarrollo de la inclusión educativa. Vemos que el tratamiento inclusivo de la diversidad implica poner en situación una organización del trabajo y los dispositivos didácticos necesarios para que la persona se desarrolle de manera adecuada, dándole todos aquellos elementos que le posibiliten el aprender en función de sus propias características. Pero es cierto que en este nuevo escenario que establece el tratamiento inclusivo de la diversidad, el profesorado es siempre el elemento clave. Se pueden hacer más reformas, menos reformas, favorecer o no la inclusión de las administraciones educativas, pero en último lugar el responsable y el encargado de llevarlo a cabo es el profesorado. Si el profesorado no está comprometido o no está conforme con esa manera de trabajar, difícilmente se va a conseguir. Tenemos ahí, en relación al nuevo rol que tiene que desarrollar el profesorado en el ámbito del tratamiento inclusivo de la diversidad, 10 competencias que describe Philippe Perrenut. Un poco por falta de tiempo nos vamos a centrar en la tercera. Vemos que tenemos diseñar dispositivos de diferenciación. Esto supone asumir que la heterogeneidad existente dentro del grupo clase y, por tanto, es necesario una flexibilidad del currículum ordinario para adaptarlo siempre a las necesidades y las características del alumnado. En este sentido destaca sobre todo la organización cooperativa y el trabajo en equipo, no solo de los docentes, sino también del propio alumnado. Tenemos otra serie de competencias que considera adecuado, por ejemplo, organizar y animar situaciones de aprendizaje, siempre el motivar al alumnado,
el gestionar la progresión de los aprendizajes, no hay que centrarse, el profesor no debe centrarse tanto en si el alumno realiza bien o mal la tarea, la realiza o no, sino en apoyarle en la realización de esa tarea, darle los mecanismos para que pueda realizar esa tarea. Vuelvo a insistir en implicar a los estudiantes, motivarles, buscar aquello que realmente les gusta, aquellas actividades que resultan motivantes para ellos, el trabajo en equipo, participar en la gestión de los centros. La mejora de la calidad pasa también por mejorar el funcionamiento de los centros. Informar e implicar siempre a las familias en la vida de los centros, servirse de las nuevas tecnologías, la época en la que nos encontramos. Las obligaciones y los dilemas éticos, tenemos que tener en cuenta que el profesorado es modelo con sus acciones en el aula y fundamental el gestionar su propia formación continua como respuesta a los cambios que se dan en la educación. Aparte de estas 10 competencias, está José Antonio Marina, que está un poco recientemente, que propone 3 competencias más, que es el tener conocimiento del funcionamiento de la inteligencia humana. Esto supone aplicar los avances en la neurociencia al ámbito educativo, el saber enfrentarse a conflictos y problemas de convivencia y ayudar a que los alumnos sepan resolverlos. Todos sabemos las dificultades de convivencia y los conflictos que a día de hoy existen en las aulas, y adaptarse a entornos multiculturales y a la necesidad del bilingüismo, ¿no? Respuesta pues un poco al actual mundo globalizado y a los movimientos migratorios que en la actualidad. Anteriormente hemos señalado como una de las competencias fundamentales el rol del profesor, la gestión de su propia formación. Es evidente que la formación del profesorado, formación tanto inicial como continua, lo que algunos denominan lifelong learning, es un elemento clave para la educación de calidad. Tenemos ahí una frase pronunciada traída de un libro de Michael Fullan, que indica que el profesorado es el capital profesional más valioso de una institución educativa y, como tal, el director de la institución tiene un rol fundamental a la hora de considerar el profesorado como su activo más valioso. Nos ha presentado ya el profesor Samuel Gento, informe PISA del año 2009, que señala 3 rasgos comunes que tienen todos los sistemas educativos de éxito: la eliminación de las diferencias de origen entre los estudiantes, la autonomía de los centros, tanto para organizar el currículum como metodología, como la evaluación, y la priorización de la remuneración de los profesores. Figura, lo podéis ver ahí, el informe McKinsey, que señala que la calidad de un sistema educativo no puede superar nunca a la calidad de los profesores. Y pone de relieve que en los países con mejores sistemas educativos, solo el 10% de los alumnos que están interesados en ser profesores consigue superar el sistema selectivo. Y además, el ser profesor está entre una de las 3 opciones más deseadas por los estudiantes. Sirva a modo de ejemplo el caso de Finlandia. Finlandia, como todos sabéis, pues es un país que destaca por el trato dado a sus profesores, donde sus docentes son considerados como los mejores profesionales y su reputación es extremadamente elevada. Solo el 15% de los estudiantes que solicitan ser admitidos a las carreras de magisterio o de formación de profesorado consiguen ser admitidos. Y la carrera de magisterio en Finlandia tiene una estimación superior a la de médico, abogado, incluso ingeniero. Le dejo al profesor parte correspondiente a la evaluación. Vuelve la pelota para que no vayan todas las broncas para él, ¿eh? Bien. Mientras no me lleguen... Que llegan será sin méritos para ellos. Bueno, voy a terminar refiriéndome a un aspecto que, bueno, pues como aquí supongo que hay muchos profesores, yo creo que esto nos llega muy de cerca y, bueno, pues es un aspecto no exento de polémica: la evaluación del profesorado. Hay un informe muy reciente de la OCDE, del 2015, y en ese informe se dice que la evaluación antes de la docencia está regulada en 3/4 partes de los 34 países que han intervenido en este estudio internacional, entre ellos el nuestro. Bueno, hasta ahí no hay nada que objetar, ¿no? Puesto que efectivamente en España también se hace una selección, bien o mal es otra cosa, pero se hace una selección de los candidatos para ser profesor. Como ha dicho Raúl, en Finlandia, yo he leído en ese libro que acabo de citar, en algún caso, de ese 15% de los mejores estudiantes universitarios, solo han aprobado
el ingreso en una facultad para ser formados como profesores el 6%. Eso da una idea, efectivamente, del prestigio de los profesores. Bien, en ese informe de la OCDE se dice que España, Italia, Irlanda e Israel no evalúan regularmente a los profesores en activo. Ahí está. En 11 de los 34 países la evaluación afecta a su salario, por ejemplo en Francia. Y en otros países la situación es peor todavía. Volvemos otra vez a José Antonio Marina, seguramente que muchos lo conocen, es un profesor catedrático de filosofía en bachillerato y que ahora está muy de moda, aparte que él se prodiga mucho y habla y tal. Yo lo escuché hace poco en una conferencia y el Ministerio de Educación le ha encargado que haga un borrador sobre el estatuto del profesorado, ¿verdad? Bien, pues él dice, no solo se puede evaluar a los profesores, sino que se debe hacer. Y dice, en un documento que yo creo que estaba citado, algunos de los recursos, estrategias que pueden utilizarse para evaluar al profesor. El aprovechamiento del alumnado, no precisamente las notas de los alumnos, pero sí el resultado. No, yo creo que no aclara ese sentido. La opinión de los estudiantes, bien, bueno, es un dato. La observación del profesor en el aula, relaciones con los padres, colaboración con los colegas. Esto conviene subrayarlo porque se insiste mucho en que efectivamente un profesor muy bueno es un profesor muy bueno, ¿no? Pero un profesor muy bueno o bueno con otros colegas que también están bien formados, efectivamente multiplica su efecto muchísimo más. En esto coinciden muchos autores. Bien, Michael Fullan otra vez dice que la preparación, ojo al tema, de los grupos de profesores produce mayor eficiencia o accountability, ahora se suele diciendo, pues las personas en grupo son más proclives a ser accountable, ser eficientes. Es decir, que lo que dice Michael Fullan, y no es el único que lo dice, que más que la evaluación del profesorado, lo que realmente determina un efecto positivo, favorable, eficiente sobre la educación es la formación de los profesores y la formación de profesores en grupo, no a nivel individual. Recordemos el caso de Finlandia otra vez. Aquí voy a presentar dos noticias relativamente recientes. Acaba de plantearse una ley, acaba de aprobarse en Estados Unidos una ley que en inglés es Every Student Succeeds, es decir, todos los estudiantes tienen éxito. Bueno, Estados Unidos, junto con Inglaterra, por ejemplo, han sido, no sé si en Inglaterra sigue siendo todavía, un ejemplo en el que la evaluación del profesor se ha llevado a cabo con mayor rigor, incluso yo diría que con mayor, es decir, abuso. Es decir, y yo incluso he conocido escuelas en las que se ha evaluado con respecto a, con estándares externos a la escuela, y si esa escuela no cumplía los estándares, cerraban la escuela, despedían a los profesores y los profesores se iban al paro. Esto se ha producido en los Estados Unidos. Y efectivamente, esta ley relativamente reciente, que yo creo que es de hace, no sé si un mes, ha promulgado efectivamente lo que aparece ahí. Es decir, que los Estados de la Unión no tienen que evaluar a los profesores según los resultados obtenidos por los estudiantes en pruebas estandarizadas, porque se han dado cuenta que esa evaluación externa no mejoraba la calidad de la educación, producía peores efectos y maltrataba a los profesores. Recuerden que en Finlandia, por ejemplo, no son partidarios de la evaluación externa de los profesores. Ellos entienden que el profesor es la máxima autoridad, que debe de tener toda la autoridad científica y, por lo tanto, hay que confiar en él. Muy bien. Y efectivamente, en esa misma ley se dice que para lograr un cuerpo docente, lo que hay que hacer no es evaluarles con respecto a estándares externos, sino motivar a los universitarios de alta calidad para que ingresen en el profesorado. De manera que aquí, como aquí hay alumnos y todos son alumnos brillantes,
seguro que va a haber muchos y muy buenos profesores en Castilla-La Mancha. Otra, animar a los profesores a que permanezcan, que no se vayan. Muchas veces se sienten maltratados, perseguidos y se van. Y estimular a los profesores para que mejoren sus competencias, que se sigan formando, que entren los mejores, que permanezcan y que sigan formando. Ahí he entresacado incluso un recorte de un periódico, que no sé si se lee bien, pero bueno, yo lo leo. Seguramente que muchos saben que en Estados Unidos pues acaban de nombrar, no hace mucho, pero quizá en el 2015, pero no hace mucho, ¿no?, a una señora gallega. Los gallegos es que se meten en todas partes, yo no sé cómo se las apañan, pero están en todas partes. Pues bien, Carmen Fariña es hija de emigrantes gallegos que se fueron a los Estados Unidos. Y ella consiguió estudiar, se hizo maestra, creo que ha sido también supervisora, que es el término que dan a los profesores de educación en los Estados Unidos. Y ha sido nombrada recientemente, como he dicho antes, por el alcalde de Nueva York, Bill, no me acuerdo cómo se llama, como la responsable máxima de las escuelas de Nueva York, nada menos, más de 1 millón de alumnos. Ella es la City Schools Chancellor. Pues bien, en ese recorte que aparece ahí en la prensa, dice textualmente en esa entrevista: antes cerrábamos las escuelas si no tenían éxito, ahora las ayudamos. Es decir, que cuando hay una escuela para un profesor que no consigue los resultados supuestamente deseables, lo que se hace es ver qué es lo que ha pasado. Y a veces, por ejemplo, en muchos casos en Estados Unidos se trataba de contextos de migrantes o de barrios muy bajos, etcétera, y claro, los alumnos no aprendían. Entonces lo que hacían es cerrar la escuela. Y ahora dice que no, lo que hacen es ayudarles a mejorar. Y para eso ella habla de actuaciones que ha llevado a cabo y que están mejorando la educación en los Estados Unidos, en Nueva York. Uno de ellos, establecer guarderías para niños de 4 años. Bueno, sigue apareciendo otro error, como ven, nadie es perfecto y yo menos todavía. Mejorar el prestigio de los directores, dar más poder a los superintendentes. Los superintendentes serían algo así como los delegados provinciales o directores provinciales, como ahora se llama. Otorgar más influencia a los padres, ampliar formación bilingüe y mejorar la formación continua de los profesores. No cerrar las escuelas, ayudar a las escuelas que tienen problemas y a los profesores que lo necesitan. Bien, y con esto pues terminamos nuestra intervención agradeciendo su atención. Muchas gracias. Nos tenemos que ir.